Atributos de la palabra. Una de las cosas que le debemos realmente a Martín Lutero con la Reforma es que le devolvió la palabra al pueblo de Dios. Sacó la palabra de los conventos, de las cátedras, y la devolvió al pueblo. Y el primer atributo de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es pública, es para todos, no solamente para los templos. Qué bueno para nosotros, porque nosotros por fe la aceptamos. Pero Dios quiere comunicarse a través de la palabra, de dos formas: de la palabra impresa, de la palabra escrita, de la palabra revelada y de la palabra humanada, Jesucristo, que son atributos a los que se accede solamente por fe. No tenemos que convencer a nadie de eso. El Espíritu Santo tiene que trabajar en la vida de la gente para que por fe accedan a la revelación de la palabra y la tomen como una revelación, no como un libro de historia, no como un libro de geografía, no como un libro de otra ciencia, sino como palabra de Dios revelada. Un atributo es que la palabra de Dios es pública. A veces no le hacemos ningún favor a Dios encerrándola a la palabra en el medio de los cultos o en el medio de los servicios o en el medio de las iglesias. Nosotros tendríamos que estar hablando y viviendo la palabra afuera de acá. Acá también, pero afuera también. Y hemos perdido mucho protagonismo afuera por no darle ese lugar público a la palabra de Dios. Otro atributo de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es dinámica. Hay un dinamismo entre lo que Dios revela y lo que Dios ya reveló, que no se puede cambiar, pero que es progresivo y que se va haciendo carne en nosotros. Hay como un proceso de encarnación de la palabra en nosotros. Así como Dios se encarnó en Jesús para venir a vivir la palabra. El otro día me vino una frase que me encantó. El mejor ejemplo de una traducción dinámica es Jesucristo. Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre para que los receptores de esa palabra pudieran entenderlo. Y Jesús, fíjense, Jesús vino a hablarnos a nosotros, la creación de Dios que necesitaba la palabra, haciéndose palabra para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que como pasa en todos los procesos de comunicación, que la palabra no es lo que dice el que dice, sino lo que entiende el que está entendiendo también. Tiene que haber una combinación de ambas cosas. Y a veces ponemos a Dios a hablar tan difícil, o lo enclaustramos tanto a hablar, que solamente lo pueden entender unos pocos. Y la palabra de Dios es pública y la palabra de Dios es dinámica. Jesucristo podía haber hablado hebreo, porque de hecho hablaba hebreo. Podía haber hablado su palabra, se podría haber registrado toda la vida de Jesús en arameo, si hubiese sido necesario, y él hablaba arameo. Está puesto en la misma palabra que él hablaba ese idioma. Jesucristo hablaba griego y hablaba la incipiencia del latín, porque le habló a Pilatos y le habrá hablado en su idioma, un romano. O sea, no era un desconocido de la palabra, pero él eligió el griego que hablaba la gente de la calle, así como Lutero eligió el alemán que hablaba la gente de la calle. Lutero, cuando saca la palabra de los templos y la pone en las manos nuestras, en ese caso en Alemania, la puso en el alemán que hablaba la gente de la calle, para transformarlo. Les devolvió la dignidad de la palabra, les devolvió que Dios le hablara en su propio idioma. Y eso hizo Jesucristo. Jesucristo también hablaba árabe, vivió hasta los 7 años en Egipto, imagínense. O sea, no es que él se tradujo a sí mismo, él tradujo a Dios de una manera que dice: el que me vio a mí, vio al Padre. Y eso es lo que nosotros tendríamos que entender, que la palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos junto con Jesucristo para conocer a Dios. Y a veces cambiamos la palabra de Dios por libros de teología. O cambiamos. El otro día decía en una clase que estaba dando en México, nos preocupamos tanto por averiguar lo que la Biblia no nos dice, que a veces creamos teorías o teologías que están lejísimos de la palabra por ir a llenar los vacíos que Dios dejó a propósito en la palabra. Si Dios no lo dijo es porque no lo quiso decir.
no porque se le olvidó. ¿Se entiende esto? Pero si gastáramos el tiempo en realmente entender lo que sí podemos entender, no nos alcanzaría el tiempo. Es tan rica la palabra de Dios. Entonces les ponía, ¿por qué queremos averiguar el día y la hora en que van a venir el Señor si no lo dice la palabra? Pero ¿por qué no nos ocupamos, como dice el credo, de realmente vivir nuestra vida como que el Señor va a venir? ¿Cuándo? No sé. Pero el Señor viene. Eso sí lo dice la palabra. ¿Para qué voy a sumar o restar con algo que la palabra no me dice? ¿Para qué llenarle lo que Dios no dice? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El otro atributo que quería traer hoy es que la palabra de Dios es viva, es dinámica. Y es dinámica porque se convierte en palabra personal de Dios para vos, de Dios para vos, de Dios para vos. Dios nos habla. Por eso, para algunos, un versículo que ustedes leen, para uno puede tener un significado diferente al que tiene para otros. Inclusive, para la misma persona que lo lee un día u otro día, puede tener una luz diferente sobre ese versículo. ¿Nunca les pasó eso? Ver de una manera esférica la palabra de Dios. Entonces, la palabra hoy la interpreté así. Ahora, no quiere decir que todos interpretemos correctamente, pero lo bueno, el otro día me preguntaban, pero entonces uno se puede convertir en muy subjetivo a la hora de interpretar. No, porque la misma palabra es la que se cuida. O sea, yo no puedo hacer ninguna explicación de la Biblia que no esté avalada por la misma palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, 160, la suma de tus palabras es la verdad. No es un versículo. Entonces, ¿hasta dónde puedo ir en la interpretación? Hasta donde Jesús me permita que vaya. La estaca central de la palabra de Dios es Jesucristo. ¿Cómo la vivió Él? ¿Cómo la entendió Él? ¿Cómo la aplicó Él? Ahora, yo puedo traer esa enseñanza al día de hoy. Imagínense qué tan viva puede ser la palabra que Mateo hoy podría ser un agente del ICE. ¿Cómo trataría el Señor a Mateo si fuese hoy un agente del ICE? De ciudadanía y aduana. ¿Se entiende? Porque la palabra... O del IRS. Sí, más del IRS, me parece. Pero ponele lo que te cargue a vos. Allí donde le ves la injusticia. Eso es lo bueno. Que la palabra también tiene un sentido alegórico para vos, para el momento. Sí, obviamente la traducción sería, este era un recaudador de impuestos, porque lo dice la palabra, debería ser del IRS. Pero en realidad podríamos ponerla a cualquier situación que nos esté oprimiendo o que nos ponga a nosotros a pensar. Entonces, la palabra de Dios no es pasiva. Se escribió para una audiencia, pero llega hasta nosotros y llegará hasta que el Señor venga de generación en generación. Por eso el que leyó hace 2000 años tuvo la misma posibilidad de leer lo que leemos nosotros ahora, y tendrán las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, con la misma palabra. La palabra de Dios no va a cambiar porque la palabra dice que jamás cambiará. Entonces lo importante es qué hago yo con esa palabra dinámica. Fortalezco mi espíritu, traigo a Jesús, traigo al Espíritu a través de la palabra, o tengo que ir a buscar libros motivacionales. Usar la palabra como alimento, no como snack. Aquel que usa un versículo al día, que lee la Biblia como el horóscopo, la está usando como si fuera un paquete de papas fritas. Te saca el hambre, pero no te alimenta. Te saca el hambre, pero te debilita. La palabra de Dios hay que usarla como alimento, para que te nutra, para que te fortalezca, para ir así. Encontrarle todos los sentidos espirituales para ver y oír lo que Dios quiere transmitir a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios quiere revelarse a tu vida.
¿Y cómo se va a revelar a tu vida? A través del Espíritu Santo que te muestra a Jesús y al Padre, y a través de la palabra. El Espíritu Santo nunca va a hacer nada que esté fuera de la palabra de Dios. ¿Amén? Muy bien. Mateo 13, 3 y 23. Dice la palabra del Señor. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. En él que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les he hablado en parábolas. Aunque miran, no oyen, no ven. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón, y ahí está la clave, el corazón. El corazón. ¿Dónde está tu corazón en ese proceso dinámico? La palabra que lees todos los días, ¿la bajás de acá a acá? Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanarían. Acá está hablando de un proceso de conversión, pero lo podemos aplicar para todos los procesos espirituales de nuestra vida. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿La procesamos en la cabeza o la procesamos en el corazón? Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador, y ahí el Señor mismo explica. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Digamos, los embotados. Gente que se les predica, se les dice, mirá lo que dice la palabra con respecto a esta situación, y vienen a consultarte de nuevo, y vos lo traes de nuevo, y no hay forma, están embotados en su entendimiento. Sigue la palabra y dice, el que recibió la semilla, eso fue una interpretación mía, lo del embotado, no está en el texto bíblico. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Estos son los entusiastas, los que se convierten todos los domingos. Cuando haces un llamado pasan todos. ¿Te acordás lo que nos pasó en el IM? No, digo, el IM podía haber sido cualquier otra congregación, pero nos pasó en el IM, una vez vino un predicador invitado y le hizo un llamado a la conversión y pasó la mitad de la congregación, hasta que el pastor tuvo que subirse y decir, ustedes no entendieron. Y no se iba nadie del frente, al contrario, seguía viniendo gente. Gente que se convierte porque son entusiastas, pero dice la misma palabra, como no tiene raíz dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Los aturdidos por otras cosas, los que tienen otros ruidos en su interior, van por otro camino. Usan la palabra mientras todo va bien. Cuando se trata de sembrar o de sacrificar o de hacer las cosas un poquito mejor,
Dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha de 30, 60 y hasta 100 por uno. Y yo a estos les puse los necesitados. Hay gente que necesita y sabe que necesita. Y esa gente es la que procesa la palabra de Dios, porque sabe su necesidad. Sabe que solos no pueden hacer nada, que su vida los ha llevado a un abismo altísimo y que solo la palabra de Dios los puede volver al otro lado. Es mi testimonio, y quizás el testimonio de muchos de ustedes. Los necesitados que entienden que pueden pasar de acá a acá y decir, la verdad, ¿qué sentido tiene procesar con esto si me estoy perdiendo de acá? ¿Qué sentido tiene especular? Nada, 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 querido, en la tierra es eterno, solo la palabra de Dios. Dice Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece firme para siempre. Firme y dinámica. Es un atributo que solamente Dios puede tener. Está plantada en Jesús, pero te llega a alcanzar a vos, en tu necesidad, allí donde vos estás necesitando la palabra, ahí va a llegar la palabra. Dedicale tiempo a la palabra. Si mirás atrás en tu vida, vas a encontrar que has tenido un montón de cosas, posesiones materiales, amigos, emprendimientos, logros, que todo pasó, y hoy no existen, hoy les quitaste todo el valor que tenían. ¿Es así o no? Los que fuimos dejando cosas en la vida, los que nos mudamos de un país a otro, los que cambiamos de amistades, los que entendimos que había amistades que nos apartaban del Señor y preferimos dejarlas ir, porque el Señor mismo se encargó y no fuimos a buscarlas. Y vemos que eso no tenía sentido, pero la palabra de Dios es firme, es dinámica, pero permanece para siempre. La palabra de Dios ha estado presente y seguirá estando presente de generación en generación. La palabra de Dios es para vos, como hijo, por fe. Ese es el atributo que nosotros tenemos. Después de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ya somos el pueblo de la palabra. Y entonces ahora el Señor nos empieza a hablar en primera persona. Nos empieza a trabajar nuestras vidas. Las cosas que el Señor sabe que tiene que trabajar a través de la palabra. Y todo lo que vamos a leer nos va a pisar un callo. O nos va a hacer exclamar aleluya. O te produce agradecimiento o te produce consternación, pero con la esperanza de que lo podés cambiar. Pero vos no podés leer indiferente la palabra. Si estás leyendo la palabra de manera indiferente es porque la estás leyendo con el espíritu equivocado. Cuando abras, este es el problema de ser multinacional y multicultural, ¿no? Que no se sabe si decir abrás o abras. Me encantó escuchar a tus hijas hablar del colombiano que hablan. Los felicito por eso, porque siguen criando a sus hijos hablando perfecto su lengua. Qué belleza, ¿no? Pero cuando abrimos la palabra, tenemos que abrirla habiendo orado al Espíritu Santo para que Él nos revele la palabra. El Espíritu Santo. Pues si no produce en nosotros nada, estamos leyéndola mal. No solamente recibas la palabra en una prédica. No esperes recibir palabra de Dios solo en una prédica. La palabra de Dios es para vos, para tu casa. Sería el libro que todos tenemos que tener en el lugar más importante de nuestra casa. Y está tan cerca como nosotros querramos que esté. La palabra de Dios ocupa el lugar que vos le diste. Puede ser tu mesita de luz, tu escritorio, tu biblioteca. Y sos vos el que tenés que ir a ella. Una vez que Jesús vino y te alcanzó, porque Jesús te alcanzó, usó gente para alcanzarte. Ahora estás caminando como pueblo de la palabra. Ahora tenés que ir vos a buscar la palabra. No esperes que otro venga a alimentarte. Alimentate con la palabra de Dios. Acércate a ella, léela, estudiala, con el fin de hacer crecer tu espíritu, con el fin de alimentar tu espíritu. Y vos vas a estar tan lejos de la palabra de Dios como vos decidas estar. Si la dejás en la biblioteca, estás lejos.
Si se quedó 3 noches en la mesita de luz, estás lejos. Acércate vos a buscar la palabra de Dios. El Señor sabe. Orá con la palabra. Abrí la palabra, un salmo, proverbio, una enseñanza, y orá con la palabra. Decirle, no te vayas a orar al Señor dándole una lista de lo que vos necesitas. No te va a juzgar el Señor, pero Él ya sabe lo que necesitas. Si la palabra de Dios te da dolor porque tenés que cambiar algo, y créeme que a nosotros nos está cincelando últimamente, tenemos que decir, perdón, Señor, déjame cambiar esto, ayúdame a cambiar esto. Y si la palabra de Dios nos confirma de que solo por su gracia estamos caminando en su voluntad, démosle gracias al Señor. Pero siempre usemos la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios es dinámica y es tuya. Hacela tuya. Gloria al Señor. El Señor les bendiga.